Esta historia no tiene que ver con monstruos ni fuerzas antiguas, sino con algo mucho más triste y por lo mismo real. Sucedió hace un año, cuando me destacaron para custodiar un hospital general en la periferia de Catepec, que había sido parcialmente clausurado tras un incendio en el área de pediatría. Mi labor, junto con otros 3 elementos de la Guardia Nacional, era evitar el saqueo del equipo médico y vigilar los accesos nocturnos. El hospital era una estructura de concreto gris, de esas que parecen absorber la luz. El ambiente ahí siempre es pesado. El olor a enfermedad, a desinfectante barato y a fallecimientos se queda pegado en el uniforme, por más que uno lo lave. Era de madrugada ese día. Yo estaba en el puesto de vigilancia de la planta baja, viendo el monitor de las cámaras de seguridad. El cabo Saldaña estaba haciendo el recorrido en el 3er piso, la zona donde ocurrió el incendio. Por el radio escuché su respiración agitada. «Suboficial, tengo una novedad en el pasillo norte», dijo Saldaña. Su voz no temblaba, pero estaba demasiado controlada. Esa calma artificial que uno usa cuando el miedo te está cerrando la garganta. «Hay un civil, parece un infante», terminó. Yo me puse de pie de inmediato. El hospital estaba sellado con cadenas. No había forma de que alguien entrara, y menos un infante a esa hora. «Afirmativo, Saldaña. Voy para allá, no le pierda de vista». Subí por las escaleras de emergencia. Al llegar al 3er piso el aire cambió. El frío era seco y sabía a ceniza. Las paredes aún estaban oscuras por el hollín del incendio de hace ya meses. Al fondo del pasillo, bajo la luz parpadeante de una lámpara que era de emergencia y que no debería tener energía, vi a mi compañero. Estaba de pie, rígido, con la linterna apuntando al suelo. No había ningún infante, pero en el suelo, sobre la capa de polvo y ceniza que cubría el linóleo, se veían huellas pequeñas, de pies descalzos, que avanzaban desde las habitaciones quemadas hacia el centro del pasillo. Eran huellas frescas, húmedas, como si quien caminara acabara de salir de un charco. «Se metió ahí», susurró Saldaña, señalando el antiguo cuarto de enfermeras. Entramos con los fusiles en posición de alerta, pero con la seguridad de quien busca a un intruso humano. Al iluminar el cuarto, no encontramos a nadie. Lo que vimos fue algo que me revolvió el estómago por su misma crudeza. En una de las sillas de metal oxidadas había un peluche quemado que todavía emitía un hilo de humo, como si acabara de ser tocado por el fuego. De repente el radio de mi pecho se activó solo. No hubo estática. Se escuchó la voz de una mujer, una voz cansada, de esas que se oyen en las salas de espera tras horas de angustia. «Ya es hora de su medicina, mi amor. No llores. Los soldados nos están cuidando», dijo la voz con una claridad que me hizo erizar la piel. En ese momento sentí un peso en mi mano izquierda. Fue algo físico, real. Sentí unos dedos pequeños, helados como el hielo de una morgue, que se entrelazaban con los míos. Miré hacia abajo. No vi nada, pero mi guante táctico se hundía bajo la presión de una mano invisible que me apretaba con fuerza, como con miedo. «Saldaña, ¿estás viendo esto?», alcancé a decir. Mi compañero no contestó. Él estaba mirando hacia la pared, con la luz de su linterna, iluminando una hilera de batas de hospital que colgaban de unos ganchos. Las batas empezaron a balancearse caóticamente, pero no por el viento, sino como si alguien estuviera corriendo entre ellas, como si estuviera jugando. El sonido de risas infantiles empezó a rebotar en las paredes de concreto, pero no eran risas alegres, eran risas que terminaban en ataques de tos seca, el sonido de pulmones llenos de humo. El frío en mi mano se volvió un dolor punzante.
Sentí que el guante empezaba a humedecerse. Cuando finalmente la presión desapareció y pude soltarme, iluminé mi mano. Mi guante táctico estaba empapado de un líquido viscoso y transparente que olía a solución salina y a quemado. Salimos de ese piso de inmediato. No hubo persecución, ni hubo gritos de terror. Solo ese silencio sepulcral que regresa cuando algo que no pertenece aquí decide retirarse. Al día siguiente revisé el archivo del incendio. Entre las víctimas estaba un infante que falleció esperando a que los servicios de emergencia llegaran al piso 3. Su madre, una enfermera que estaba de turno, falleció intentando sacarla. En las fotos del peritaje, la infante llevaba un peluche idéntico al que vimos esa noche, y su madre solía decir que la niña siempre se sentía segura cuando veía a los uniformados en la calle. Lo más crudo es que desde esa noche, cada vez que paso por un hospital, mi radio capta una frecuencia donde se escucha una respiración pequeña y dificultosa. No es un fantasma de película, es un eco de dolor que se quedó grabado en el concreto y que no reconoce por el uniforme. Esta no es una historia de ruidos o sombras, sino de algo que se manifestó de forma física, cruda y biológica, en un puesto de control en la frontera, cerca de la selva de Petén. Aquella zona es un embudo de todo lo que sube del continente: sueños, sustancias ilícitas y, a veces, cosas que pertenecen a un tiempo anterior a la humanidad. Esto sucedió durante una guardia de interdicción en una brecha que apenas aparece en los mapas. Éramos 6 elementos de la Guardia Nacional bajo el manto del teniente Arriola. Habíamos montado un punto de revisión con barricadas de sacos de arena y una carpa improvisada. Alrededor de las 2 de la madrugada, una densa niebla roja, literalmente de color óxido, bajó de la montaña. No era clima, era una suspensión espesa que sabía a metal y te picaba en los ojos. De pronto, un camión de redilas de modelo viejo apareció en el horizonte. No traía luces, se detuvo unos 20 metros de nosotros. El motor no se apagó, pero emitía un siseo orgánico, como si el radiador estuviera lleno de aire comprimido. «Guardia Nacional, apague el motor y descienda con las manos a la vista», ordenó Arriola. Nadie bajó. El teniente me hizo una señal y nos aproximamos con los fusiles puestos en guardia. Al llegar a la cabina vimos que no había nadie en el volante. El asiento estaba vacío, pero los pedales se movían solos, presionados por esas masas de tejido fibroso, similares a raíces de árbol, que brotaban del tablero del vehículo. «Vayan a la parte trasera», instruyó el teniente con la voz tensa. Corrimos la lona del camión. No había migrantes ni mercancía. El espacio estaba ocupado por una sola estructura, un bloque de piedra oscura, tallada en una geometría que te hacía doler la cabeza si la mirabas fijamente. Pero lo verdaderamente impactante era lo que rodeaba la piedra. Eran 3 figuras vestidas con uniforme de nuestra misma corporación, pero sus cuerpos estaban fusionados con el metal del camión. Sus brazos eran parte de las vigas y su rostro estaba estirado como cera derretida sobre la superficie del bloque de piedra. Uno de ellos abrió los ojos. Eran orbes de un amarillo eléctrico sin pupilas. «Ayuda», susurró, pero su boca no se movió. La voz salió directamente de nuestras propias radios, una frecuencia limpia, sin estática. En ese momento, el suelo bajo la barricada empezó a resplandecerse. No se hizo lodo, se convirtió en una sustancia viscosa, similar a la grasa animal. Mis pies empezaron a hundirse. El guardia Morales intentó jalarme, pero de la selva surgió un sonido que no olvidaré. Un canto coral, miles de voces humanas gritando al unísono, en una nota perfecta y sostenida.
Con el haz de mi lámpara iluminé hacia la maleza. Los árboles no eran árboles, eran columnas de carne que imitaban la forma de los troncos, y de sus ramas colgaban como si fueran frutos cientos de placas de identificación de la Guardia Nacional y de la antigua Policía Federal, todas brillando con la luz de la luna. ¡Fuego!, gritó Arriola, perdiendo los estribos. Disparamos. Las balas entraban en la estructura del camión y en la piedra oscura, pero el sonido no era de impacto en metal o roca, sino de chapoteo. Cada impacto de bala generaba una risa histérica que salía de los altavoces de nuestras propias patrullas. El frío que se sintió en ese momento no fue térmico, fue un vacío emocional. Sentí que todos mis recuerdos, mi familia, mi nombre, estaban siendo como si fueran succionados. Morales cayó de rodillas, con líquido vital por los oídos, gritando que podía ver el interior de la tierra y que no había nada más que hambre. De pronto, tal como comenzó, la niebla roja fue absorbida por el camión. El vehículo aceleró por sí solo hacia el mismo barranco y se lanzó al vacío. Corrimos a la orilla del precipicio, esperando ver la explosión o el choque, pero no hubo nada. El fondo del barranco estaba seco y vacío. No había camión, no había restos, no había nada. Ese día regresamos al punto de control. La barricada de saco de arena se había transformado en montones de huesos humanos calcinados. El teniente nos hizo jurar que diríamos que el camión huyó hacia la frontera y que no pudimos alcanzarlo. Lo más crudo sucedió una semana después, durante el pase de lista en el cuartel. Al pronunciar el nombre de Morales, quien no se presentó, todos escuchamos su voz respondiendo presente desde el sistema de ventilación del dormitorio. Aunque él nunca regresó de esa misión, todavía hoy, cuando limpio mi uniforme, encuentro pequeñas astillas de esa piedra oscura incrustadas en las fibras de tela, y cada vez que intento quitarlas, mi mano derecha deja de obedecerme, esto por unos segundos. Soy cabo en la Guardia Nacional, y durante el invierno pasado me asignaron una guardia de 72 horas para custodiar un lote de equipo táctico. Iba a ser dado de baja. Éramos 4 elementos. El edificio era una mole de 6 pisos, fría y desolada, con pasillos que amplificaban cualquier ruido. A la 1 de la madrugada, el guardia del turno en el búnker de monitoreo, un sistema de cámaras viejo que apenas funcionaba, me llamó por radio con la voz quebrada. «Cabo, suba al piso 4. Hay alguien en el área de balística». Subí con mi linterna y mi arma de cargo. Al llegar, el aire se sentía espeso, como si el oxígeno fuera insuficiente. Entré a la sala donde guardaban los chalecos antibalas, dañados por combate. Lo que vi no fue un intruso, sino algo que desafía cualquier lógica física. Los chalecos, unos 30 de ellos, estaban suspendidos en el aire, a 1 metro del suelo. Estaban dispuestos en una formación de revista perfecta, como si cuerpos invisibles los estuvieran portando. Lo crudo no fue la levitación, sino el sonido, un murmullo bajo, constante, como de 100 hombres rezando el Padre Nuestro, en un susurro frenético. Yo me acerqué a uno de los chalecos. Tenía un boquete de impacto de calibre 50 en el centro. Al iluminar el agujero, vi que del interior no salía fibra de Kevlar, sino un fluido biológico fresco, una mezcla de líquido vital y bilis que goteaba rítmicamente contra el suelo de cemento. El charco en el suelo formaba figuras geométricas perfectas. «¿Quién vive?», grité, más por protocolo que por convicción. En ese momento el murmullo se detuvo. Los chalecos cayeron al suelo al unísono con un golpe seco que hizo vibrar las ventanas, pero el silencio duró poco.
De los lockers metálicos del fondo empezó a salir un humo oscuro y denso que no olía a quemado, sino a formol y a ozono. Las cámaras de seguridad, según me contó después el compañero del búnker, grabaron cómo las sombras de los locker se desprendían del metal y empezaban a caminar por las paredes. No eran sombras de personas, sino siluetas de hombres que les faltaba alguna extremidad, todos portando el brazalete de la institución. «Cabo, salga de ahí, algo viene por el pasillo», bramó en la radio. Corrí hacia la salida, pero al llegar a la escalera de servicio, la temperatura bajó tanto que mis dedos se pegaron al metal del pasamanos. Miré hacia abajo, al hueco de la escalera. En el fondo, en el sótano donde antes estaba la morgue temporal, había una luz azulada y eléctrica. De ella emergió una figura que vestía el uniforme de gala de la guardia, pero su rostro era una superficie lisa, sin ojos, sin nariz, sin boca, solo una piel tensa y blanca que vibraba con un zumbido ensordecedor. La figura empezó a subir las escaleras y mover las piernas, deslizándose. Cada vez que pisaba un escalón, el concreto se agrietaba y se llenaba de una escarcha oscura. Disparé. El estruendo en el pasillo fue brutal, pero las balas simplemente se ralentizaban al acercarse a esa cosa, cayendo al suelo como si hubieran perdido toda la energía cinética. Llegué a la planta baja jadeando. Mis compañeros estaban afuera rodeando el edificio. Ellos no habían visto a la figura, pero señalaban las ventanas del cuarto piso. Desde afuera se veía que todas las luces del edificio, que supuestamente estaban fundidas, brillaban con una intensidad cegadora, y en cada ventana se proyectaba la silueta de un guardia saludando rígidamente hacia el vacío. Al amanecer entramos de nuevo con un destacamiento completo. El piso 4 estaba seco. Los chalecos estaban en sus estantes, perfectamente ordenados, pero cuando revisamos el equipo que yo custodiaba, encontramos que todos los cascos nuevos tenían grabado por dentro la huella digital de una mano quemada. Lo más perturbador fue mi propio examen médico de esa mañana. El médico de la base me preguntó por qué tenía quemaduras por congelación, en forma de dedos alrededor de mi cuello. Yo no sentía dolor, pero en el espejo vi las marcas de alguien o algo me había estado sujetando mientras yo corría por las escaleras, y no me di cuenta hasta que la luz del sol reveló el daño. Ese edificio fue demolido 3 meses después, sin dar explicaciones. Oficialmente fue por fallas estructurales. Extraoficialmente, todos sabíamos que el concreto ya no podía contener lo que sea que se había quedado atrapado en los cimientos. En algún momento fue un elemento de la Guardia Nacional. Hubo una noche en un pueblo donde tuvimos uno de los encuentros más impactantes en contra de la maña y donde el terror lo vivimos en carne propia. Esa noche había caído pesada sobre el pueblo. Las sombras se largaban entre las calles desiertas y el silencio era roto solo por el sonido lejano de un motor. Estábamos en alerta máxima, como siempre, pero esa vez había una tensión palpable en el aire. Habíamos recibido informes de movimientos inusuales de un grupo del crimen organizado que operaba en la región. Sabíamos que no sería fácil, que la vida de los inocentes estaba en juego. Eran alrededor de las 10 de la noche cuando recibimos la orden de desplegarnos. Mi unidad, compuesta por hombres y mujeres de la Guardia Nacional, se preparó para lo que podía ser una de las noches más difíciles de nuestras vidas. Revisamos nuestras armas, aseguramos las municiones y nos pusimos en marcha. Cada uno de nosotros sabía que el peligro era real, que cada paso que dábamos podía ser el último. Llegamos a un punto estratégico en las afueras del pueblo, donde la oscuridad se adensaba entre los árboles. Desde allí pudimos observar un pequeño campamento que parecía ser de los narcos.
Las luces de unas fogatas temblaban en el horizonte, y el sonido de risas y música nos llegó como un eco lejano. No era la fiesta que esperábamos. Sabíamos que detrás de esa fachada había un mundo de caos y desesperación. Con la adrenalina corriendo por nuestras venas, decidimos acercarnos sigilosamente. La comunicación entre nosotros era clave. Cada movimiento debía ser coordinado. A medida que nos acercábamos, el ambiente se tornaba más tenso. Podía escuchar los latidos de mi corazón, resonando en mi pecho como un tambor de lucha. En mi mente recordaba las caras de las familias que defendíamos, las vidas que se verían afectadas si no actuábamos. De repente, un grito desgarrador rompió el silencio. Nos detuvimos en seco. Era un aviso. La maña había notado nuestra presencia. Sin pensarlo, dimos la orden de ataque. La noche se iluminó con destellos de fuego y el sonido ensordecedor de las balas. La confusión reinó en los primeros momentos. Los hombres armados del cartel no se lo esperaban, pero reaccionaron rápidamente, haciendo una lucha inminente. El primer disparo que escuché resonó en mis oídos. Era como si el tiempo se detuviera. Miré a mi compañero, un joven de apenas 20 años, como sus ojos reflejaban miedo, pero también determinación. Le hice una señal y ambos nos lanzamos detrás de unos arbustos, cubriéndonos del fuego cruzado. La balacera se intensificó. Las balas silbaban a nuestro alrededor, y cada vez que un disparo impactaba en el suelo cercano, el polvo se levantaba como si el mismo infierno estuviera emergiendo. Sabía que si no actuábamos rápidamente, el resultado podría ser catastrófico. Las vidas de los inocentes pesaban sobre mis hombros, y no podía permitir que el crimen organizado se saliera con la suya. Grité órdenes a mis compañeros, instándoles a flanquear a la maña. Con un grupo decidimos avanzar hacia un lado del campamento, mientras otros cubrían la retaguardia. La estrategia era crear caos y desorientar al enemigo. El miedo era palpable, pero la valentía nos empujaba hacia adelante. Al llegar a un área más despejada, vi a un grupo de la maña intentando reabastecerse de municiones. Sin pensarlo, levanté mi arma y disparé. La adrenalina me nublaba la mente, pero sabía que cada tiro debía ser certero. Uno de ellos cayó al suelo y el grito de su compañero resonó en la noche. Un sonido que jamás voy a olvidar. La lucha continuó y en medio del caos pude ver a mi compañero caer. Su cuerpo se desplomó como un muñeco de trapo y el dolor atravesó mi pecho también. Yo corrí hacia él sin pensar en mi propia seguridad. En ese momento la vida de un amigo pesaba más que cualquier otra cosa. Lo arrastré hacia un lugar seguro, cubriéndolo con mi cuerpo mientras el fuego seguía ardiendo a nuestro alrededor. Los de la maña estaban perdiendo terreno, pero no sin luchar. Uno de ellos, un hombre corpulento y feroz, se abalanzó sobre mí. Tuvimos un encuentro muy frío, bastante rudo y pesado. En un instante estábamos cuerpo a cuerpo y podía sentir su aliento en mi cara, cargado de odio y desesperación. En un movimiento instintivo logré desarmarlo y con un golpe certero lo dejé fuera de combate. Miré a su alrededor y la batalla estaba cambiando. Finalmente, lo que parecía una eternidad, el campamento comenzó a desmoronarse. La maña, viendo que la situación se volvía insostenible, comenzaron a huir en desbandada. No podía creerlo. Habíamos logrado lo imposible, pero el costo había sido alto. Miré a mi alrededor y había soldados heridos, algunos llorando la pérdida de compañeros, y el eco de la noche llenándose de sirenas. Al final de la noche el silencio volvió a reinar, pero no como antes. Esta vez era un silencio cargado de dolor y pérdida. Habíamos ganado una batalla, pero esto seguía. En mi corazón llevo la carga de lo que habíamos enfrentado. Yo sabía que cada enfrentamiento nos dejaba huellas, marcas que nunca van a sanar del todo.
La lucha contra la maña es un camino oscuro y tortuoso, y yo en ese momento estaba decidido a seguir luchando. Han pasado unos años desde que ya no estoy en la Guardia Nacional, pero les puedo decir que el verdadero terror está aquí. Que lo piensen 2 veces, sea el bando que decidan tomar. Como soldado de la Guardia Nacional, me enorgullecía servir a mi país, pero hubo una misión en la sierra de Chihuahua que se convirtió en la peor pesadilla de mi vida. Corría el año 2018 cuando nos asignaron la tarea de patrullar una zona aislada, cerca de la frontera con Estados Unidos. Éramos un pelotón de 15 elementos, liderados por el sargento Ramírez, un veterano con poca paciencia y nula creencia en lo paranormal. Los primeros días transcurrieron con relativa calma. Realizamos rondas diurnas sin incidentes, pero conforme caía la noche, el ambiente se volvía tenso e inquietante. Algunos de nosotros llegamos a ver sombras moviéndose entre la espesa vegetación, en completo silencio, como si fueran espectros. Otros compañeros también fueron testigos de figuras siniestras que se escabullían entre los arbustos a nuestro paso, pero el sargento se negaba a creer en cualquier cosa fuera de lo normal. La primera semana pasó sin mayores contratiempos, pero pronto notamos algo extraño en la sierra. No había señales de vida humana, no encontramos grupos armados, ni cultivos abandonados, nada, absolutamente nada. Nos preguntábamos por qué nos habían enviado a patrullar esa zona, si no parecía haber actividad ilegal alguna. A medida que los días pasaban, el ambiente se volvía cada vez más pesado, como si un mal presentimiento se apoderara de nosotros. Esa sensación de ser observado se intensificaba con cada ronda nocturna. La noche del 8º día, la neblina era tan densa que nos obligaba a regresar, pues la visibilidad era prácticamente nula. Mientras avanzábamos por el camino de vuelta, escuchamos que algo corría, escondido entre la niebla. Todos apuntábamos nuestras armas hacia la espesura, pero sin permiso para disparar. Una hora después nos encontrábamos acampando cerca de un viejo árbol. Después de la ronda de rutina me acosté y me puse el casco sobre la cara, como era mi costumbre. Intentaba dormir cuando escuché que algo corría entre el monte, a unos 10 metros de donde estábamos. Muchas veces había escuchado ese sonido y me ponía nervioso no saber qué clase de animal lo provocaba. Cerré los ojos con la confianza de que había guardia nocturna. No sé cuánto tiempo dormí, pero en mi subconsciente seguía escuchando aquel ruido que se movía entre las ramas secas. De pronto, un compañero me movió para que me levantara. Me quité el casco sorprendido y vi a algunos soldados de pie, apuntando sus armas hacia el monte, con una tensión palpable en todo el campamento. Escuchábamos ruidos esporádicos, como si algo se arrastrara, pero luego todo volvió a sumergirse en un tenebroso silencio. El sargento Ramírez, con mirada dura, se paseaba de un lado a otro, observando y tratando de encontrar algo. Nos enteramos que el soldado encargado de la primera guardia había desaparecido. Lo vieron internarse en la oscuridad del monte, porque escuchó unos ruidos extraños. Había pasado más de media hora y no había regresado. El sargento ordenó a 4 de nosotros salir a buscarlo. Avanzamos con suma cautela, y a cada paso que dábamos los matorrales entre la densa niebla me parecían siluetas amenazantes. Después de más de una hora de búsqueda, llamamos a nuestro compañero, pero no hubo respuesta. Ni siquiera encontramos rastro alguno. Cuando nos dimos la vuelta para regresar, una sombra enorme se escondió entre los arbustos, pero nunca logramos identificarla. Al amanecer, el sargento organizó otra búsqueda, esta vez con 8 elementos. Mientras tanto, los que nos quedamos en el campamento revisamos todo de arriba abajo,
pero no encontramos nada fuera de lo normal. Lo más extraño fue que no había rastro del soldado desaparecido, ni siquiera su mochila, su casco o su rifle. Esa noche solo 2 unidades hicieron el recorrido de rutina, porque el sargento y 3 de nosotros nos quedaríamos en el campamento, esperando el regreso de nuestro compañero. La niebla se cerró aún más, haciendo que el lugar se viera atemorizante. Distribuidos en puntos estratégicos, vigilábamos en espera de que algo se moviera de manera sospechosa. Sumido en mis pensamientos, recordaba que me habían reclutado en la Guardia Nacional cuando apenas cumplía la mayoría de edad, porque siempre fui muy inquieto. ¿Cómo podía ser posible que ahora, siendo un soldado, estuviera temeroso de algo que aún no había visto? Después de un rato escuchamos un ruido muy parecido a un puercoespín. El sargento me hizo una seña con la mano para que lo siguiera. Nos internamos en el monte, caminando sigilosamente entre la oscuridad y la niebla. Después de avanzar unos 15 metros, se detuvo. Sentí una sensación extraña en la piel, como si un instinto me dijera que algo peligroso estaba por suceder. Volteamos despacio, escudriñando en todas direcciones, cuando de pronto algo se levantó a un costado de nosotros, como si hubiera surgido de las entrañas de la tierra. Fue tan rápido que no nos dio tiempo de disparar, porque en segundos ya había desaparecido. Le pregunté al sargento qué había sido eso, pero no me respondió. Lo único que alcancé a ver fue una silueta negra, tan oscura como el carbón y tan ligera como el humo, que se movía con inteligencia y a gran velocidad. Era evidente que esa cosa no era un animal. Sin dejar de apuntar, retrocedimos. Recuerdo que el silencio era tan profundo que podíamos escuchar nuestra propia respiración. Cuando llegamos al campamento, el sargento me ordenó no divulgar lo que habíamos visto. Yo sabía que a partir de esa noche no tendría tranquilidad, y lo peor era que tendría que guardar como un siniestro secreto, y una criatura tan extraña era la culpable de la desaparición de un elemento. A eso de las 4 de la mañana, regresaron los vehículos sin novedad. Nos agrupamos para descansar y aprovechar para intercambiar suposiciones sobre lo que había pasado. La más tranquila era pensar que nuestro compañero había desertado. Algunos incluso creían que lo habían enterrado en el monte. Esa noche, para mi asombro, otro soldado de apellido Robles desapareció de manera similar cuando hacía guardia nocturna. Esta vez ni siquiera nos dimos cuenta. Al amanecer notamos su ausencia y lo buscamos por horas, sin encontrar nada. El sargento se mostraba nervioso, pero no decía nada. En una de las últimas búsquedas, un compañero encontró unas huellas extrañas, que no encajaban con la de ningún animal conocido. Estaban muy separadas entre sí, como si esa criatura o lo que fuera esa cosa diera grandes zancadas al desplazarse entre el monte. El saber que lo que buscábamos era una criatura usó todos los elementos más nerviosos. Se podía respirar el peligro. Durante la tarde el sargento se comunicó con el capitán por radio, pero la respuesta fue negativa. A partir de ese momento se formaron 2 cuadrillas de búsqueda, de 6 elementos cada una. Me tocó el turno nocturno. La primera cuadrilla regresó a las 4 de la tarde, sin haber encontrado nada, salvo algunas de esas huellas extrañas. Cuando cayó la noche, la siguiente cuadrilla, con las armas en mano, salimos a buscar a los compañeros desaparecidos. No pude aguantar más, sin importar que el sargento me reclamara, y les conté a todos la clase de criatura que nos rodeaba. No fue fácil que lo aceptaran, porque sonaba muy fantasioso, pero al final todos estuvieron de acuerdo en que esas cosas podían suceder. Esa noche, para nuestra sorpresa, desapareció otro elemento sin darnos cuenta. El sargento estaba desconcertado, sin saber qué hacer. Solo nos quedaban 4 días para terminar la misión, y no podíamos volver sin aquellos soldados.
Sugerimos retirarnos de ahí, pero el sargento se negaba, alegando que solo cumplía órdenes. Fue tanta nuestra insistencia que habló por radio una vez más y pidió apoyo. Le asignaron 10 elementos de la Guardia Nacional, pero tardarían aproximadamente 3 días en llegar. Mientras tanto, seguíamos con la incertidumbre de no saber quién sería el próximo en desaparecer. Olvidamos la misión que teníamos y nos encuartelamos en aquel campamento, permaneciendo en estrecha vigilancia. E íbamos a disparar a cualquier cosa que se moviera, sin importar que fuera un animal o persona, de día o de noche, y todo por miedo. Ni siquiera salíamos a buscar a nuestro tercer compañero, que había desaparecido. Acomodamos los vehículos en una forma de triángulo y nos esparcimos, unos sobre los techos de las camionetas, otros a unos cuantos metros de distancia, agazapados entre los matorrales o en los troncos. Teníamos que aguantar hasta que los 10 elementos de refuerzo llegaran, trayendo consigo nuevas órdenes. Todo ese día estuvimos en relativa calma, pero cuando se hizo de noche, otra vez nos comunicamos solo por medio de silbidos. El tiempo se volvió inquietante y lento, y la neblina comenzó a aparecer. Ya había pasado la medianoche cuando 3 elementos llegaron corriendo. Estaban asustados y aseguraban que una criatura se aproximaba. El sargento los cuestionó, y ellos se defendieron diciendo que esa cosa se desaparecía y volvía a aparecer. Los 9 soldados que quedábamos nos atrincheramos en medio de los vehículos, apuntando las armas hacia todas partes. El miedo ya era tanto que pocos escuchábamos las órdenes del sargento, quien nos pedía recibir a esa cosa a disparos. Conforme pasaban los minutos crecía el miedo y la tensión. Intentábamos mantenernos juntos, pensando que el más breve descuido haría desaparecer a uno de nosotros, sin hacer el más mínimo ruido y sin dejar rastro, como los 3 soldados que habíamos perdido. El sargento trataba de calmarnos y decidió que a donde fuéramos lo hiciéramos en grupo de 2, para asegurar que nadie estuviera solo. Nada nos había preparado para lo que vimos. Más que una sombra apareció una criatura deforme, con ojos brillantes y un cuerpo cubierto de pelaje oscuro. Este emergió de entre los árboles, medía al menos 2 metros de altura, y nos atacó a gran velocidad. El sargento fue el primero en caer a su paso. Los gritos resonaron en la noche, mientras la criatura arrastraba algo hacia la oscuridad. Todos corrimos por nuestras vidas sin mirar atrás. Cuando reaccioné ya me encontraba solo en medio del monte. En ese momento entendí que había cometido un error y caminé de regreso, casi a tientas, buscando nuestro campamento. Encontré un R-15 tirado y me di cuenta de que no traía mi arma. Tomé ese y me volví el alma al cuerpo cuando encontré al sargento. Otros 3 elementos bajaron de las otras unidades. Pasó el tiempo y no se reportó a nadie más. Gracias a Dios, cuando llegaron los refuerzos de la Guardia Nacional, un nuevo pelotón compuesto por otros 10 soldados, encabezados por el teniente Gutiérrez, se reanudaron a las patrullas de búsqueda. Lo hicieron con más rigor para tratar de encontrar a los soldados desaparecidos. Hablamos con el teniente sobre las desapariciones, y al escuchar que primero fue el soldado Robles y luego Sánchez y otro más, y por último los 2 elementos que ya no regresaron, el teniente se quedó pensativo. Pasaron las horas y el teniente también decidió abordar la misión. Nos retiramos de la sierra ese mismo día, visiblemente afectados. Los 7 que sobrevivimos a esta experiencia quedamos marcados para siempre. Las autoridades cerraron el área y la declararon restringida. Pero esas historias de la criatura aún se cuentan entre los soldados de la Guardia Nacional. Cuando nos presentaron en el cuartel nos dieron la orden de que nunca contáramos esta experiencia. Hasta el día de hoy, han pasado años y me atreví a contarlo para ustedes. Era un día nublado en la sierra.
un lugar donde la niebla parecía tener vida propia. Habíamos sido desplegados para realizar una misión de reconocimiento en una zona que, según los informes, estaba plagada de cultos y prácticas ilegales. Nuestro equipo de gafes había sido advertido sobre la posibilidad de esas actividades relacionadas con la brujería, y nuestra tarea era investigar y recopilar información. El equipo estaba compuesto por 5 de nosotros, todos con años de experiencia en el campo. A pesar de nuestras diferencias, compartíamos un lazo de camaradería que creció a lo largo de las misiones. A medida que nos adentrábamos en la sierra, el ambiente se volvía más denso y opresivo. La vegetación era espesa, y el silencio era interrumpido solo por el crujir de las ramas bajo nuestros pies. Al llegar a un pequeño poblado, notamos que sus habitantes mostraban un comportamiento extraño. Los rostros eran serios, y las miradas se desviaban cuando intentábamos entablar conversación. Hablamos con un par de lugareños, pero la mayoría de ellos se negaba a darnos información. Uno de ellos, un anciano con una mirada profunda y cansada, nos advirtió que tuviéramos cuidado. No todo es lo que parece en las montañas, dijo con una voz temblorosa. Hay cosas que no comprenden. Esa advertencia me inquietó, pero decidimos seguir adelante. Nos dirigimos hacia el área donde se había reportado rituales extraños. Mientras avanzábamos, la vegetación se volvía más densa y el aire parecía cargarse de una energía inquietante. Era como si el mismo entorno nos estuviera desafiando. Finalmente llegamos a un claro, donde encontramos un altar rudimentario. Era un conjunto de piedras puestas de manera ceremonial, cubiertas de tierra y musgo. A su alrededor había elementos que indicaban que se habían llevado a cabo rituales: velas derretidas, trozos de tela y lo que parecía ser ceniza de algún tipo de ofrenda. Esto no se ve bien, murmuró uno de mis compañeros, mirando a su alrededor con desconfianza. Decidimos establecer un perímetro y observar desde la misma distancia. No pasó mucho tiempo antes de que comenzáramos a notar movimientos en la sierra. Un grupo de personas, vestidos con túnicas oscuras, aparecieron entre los árboles. Sus rostros estaban cubiertos con capuchas y llevaban consigo objetos que parecían ser herramientas de rituales. Con el corazón latiendo con fuerza, nos ocultamos detrás de un arbusto. Observamos mientras comenzaban a preparar lo que parecía ser un ritual. Encendieron velas alrededor del altar y comenzaron a murmurar en un idioma que no podía entender. La atmósfera se volvía pesada y una sensación de inquietud se apoderó de mí. A medida que el ritual avanzaba, la situación se tornó más extraña. Los cultistas parecían entrar en una especie de trance. Sus movimientos eran fluidos y casi hipnóticos. La combinación de la niebla y las sombras creaba un espectáculo inquietante, y no podía evitar sentir que estábamos presenciando algo que no debíamos. El comandante decidió que debíamos grabar la escena. Sacó su cámara y comenzó a filmar discretamente. Sin embargo, en el momento en que presionó el botón de grabación, uno de los cultistas se volvió hacia nuestra dirección. Sus ojos, visiblemente desorbitados, parecían buscar algo en la oscuridad. «¡Nos han visto!», gritó uno de mis compañeros, y el pánico se apoderó de nosotros. No tuvimos tiempo de reaccionar. Ellos comenzaron a moverse hacia nosotros, y el comandante ordenó que retrocediéramos. Corrimos tratando de no hacer ruido, pero el sonido de nuestras pisadas resonaba entre los árboles. La niebla parecía espesar y cada sombra se sentía como una amenaza.
Mientras nos alejábamos, escuchamos los gritos de los cultistas detrás de nosotros. Habían visto nuestra presencia y no estaban dispuestos a dejarnos escapar. La adrenalina corría por nuestras venas mientras corríamos por la misma sierra, tratando de encontrar un camino de regreso al campamento. Finalmente, llegamos a un sendero que parecía llevarnos hacia la salida. Sin embargo, la sensación de ser perseguidos no se desvanecía. Podíamos escuchar los murmullos de los cultistas a nuestras espaldas, y el eco de sus voces se mezclaba con el sonido de los árboles meciéndose en el viento. Al llegar al campamento, nos reunimos con el resto del equipo. El comandante nos instó a que mantuviéramos la calma y pudiéramos organizar una estrategia. La misión había tomado un giro inesperado y ahora estábamos en una situación peligrosa. Necesitamos recopilar más información sobre ellos, dijo el comandante. No podemos dejar que esto quede sin respuesta. La idea de regresar a la zona me llenaba de miedo, pero sabía que era nuestra responsabilidad. Esa noche, mientras nos preparábamos, un sentimiento de desasosiego se apoderó de mí. No podía dejar de pensar en lo que habíamos visto y en las advertencias del anciano del pueblo. Decidimos dividirnos en dos grupos. Un grupo se quedaría en el campamento para establecer un perímetro de seguridad, mientras que el otro grupo, que incluía al comandante y a mí, regresaría claro para investigar más a fondo. Con cada paso que dábamos hacia el lugar, la tensión aumentaba. Al llegar, la escena era aún más inquietante. El altar estaba intacto y las velas aún ardían, iluminando el área con una luz tenue y temblorosa. La niebla se había espesado y los árboles parecían cerrarse a nuestro alrededor. Comenzamos a investigar el lugar buscando cualquier indicio que pudiera ayudarnos a entender qué estaba pasando. En el altar encontramos un libro desgastado cubierto de tierra y cenizas. Al abrirlo, descubrí que contenía rituales y símbolos extraños, junto con descripciones de ofrendas y algunos sacrificios. Esto es más serio de lo que pensábamos, dije, sintiendo una punzada de inquietud. De repente un grito resonó en la distancia, seguido de un silencio inquietante. Nos miramos entre nosotros y el sudor comenzó a caer por mi frente. No sabíamos si ellos estaban cerca o si algo más estaba ocurriendo. El comandante decidió que debíamos retornar al campamento y compartir lo que habíamos encontrado. Mientras nos movíamos, la niebla pareció cobrar vida y los sonidos de la sierra se volvieron cada vez más extraños. Era como si la misma estuviera intentando comunicarse con nosotros, pero no podía comprender su mensaje. Al llegar al campamento, encontramos a los demás reunidos, con expresiones de preocupación en sus rostros. Habían escuchado ruidos extraños durante la noche y había un sentimiento de que algo estaba muy mal. No podemos quedarnos aquí, dijo uno de mis compañeros. Debemos salir de esta zona. El comandante asintió, pero antes de que pudiera tomar una decisión, un grupo de cultistas apareció entre los árboles. Estaba más cerca de lo que habíamos imaginado, y sus miradas eran penetrantes. Habían venido a buscar lo que consideraban su territorio. No se muevan, susurró el comandante. Mantengan la calma. Los cultistas comenzaron a rodearnos, sus rostros ocultos bajo las capuchas. En sus manos llevaban objetos, y el aire se llenó de un olor extraño. Era como si estuvieran invocando algo que no debía ser despertado. ¿Qué quieren?, gritó uno de mis compañeros. Un cultista dio un paso adelante y su voz resonó en el aire. Han invadido nuestro espacio sagrado. No hay lugar para ustedes aquí. La tensión aumentó y sabía que no podíamos quedarnos quietos. El
comandante hizo una señal para que nos preparáramos para el combate. No había vuelta atrás. La situación se tornó caótica. Intentamos defendernos, pero los cultistas eran rápidos y ágiles. Esa batalla se desató y el sonido de los disparos resonaba en la tierra. La niebla se llenó de gritos y la confusión reinó mientras tratábamos de mantenernos unidos. En medio del caos sentí que algo me agarraba del brazo. Era una de las figuras encapuchadas y en su mano sostenía un objeto afilado. Luché para liberarme, pero su agarre era fuerte y en un instante sentí el frío del acero en mi piel. ¡No!, grité tratando de zafarme. El comandante se lanzó hacia mí, pero el caos era abrumador. Las sombras se movían a nuestro alrededor y el terror se apoderaba de mí. Esa batalla continuó y la sierra parecía vibrar con la misma energía de lo que estaba sucediendo. Finalmente logramos escapar del círculo de ellos, con el corazón latiendo con fuerza. Corrimos hacia el bosque tratando de encontrar una salida. Al llegar a un claro nos detuvimos para recuperar el aliento. Habíamos perdido a alguno de nuestros hombres y la sensación de derrota era palpable. La brujería que habíamos buscado había cobrado un precio alto y la sierra había reclamado lo que consideraba suyo. Mientras nos retirábamos ese día, sabía que nunca podría olvidar lo que habíamos enfrentado. Esa experiencia nos dejó marcados de manera irreversibles y el horror de aquella noche permanece con nosotros aún hoy en día. Era una noche de octubre. El aire fresco de la Sierra Madre me envolvía mientras conducíamos por caminos polvorientos. Era una de esas noches en las que la luna llena iluminaba el paisaje, pero a pesar de la belleza del entorno, había un sentimiento ominoso que flotaba en el aire. Había sido asignado a una unidad de la Guardia Nacional en un pequeño pueblo que había sido víctima del caos de la maña. La comunidad estaba asustada y nosotros éramos su última línea de defensa. Esa noche recibimos un informe de actividad sospechosa en un terreno baldío a las afueras del pueblo. Un grupo de maleantes había sido visto en la zona y nuestra misión era investigar y, de ser necesario, actuar. La tensión en el vehículo era palpable. Mis compañeros, hombres de diferentes orígenes, compartían el mismo compromiso, pero también la misma inquietud. Sabíamos que no estábamos preparados para lo que nos esperaba. Al llegar al lugar, bajamos de la camioneta y nos dividimos en dos grupos. La oscuridad nos envolvía y solo se escuchaba el crujir de las hojas bajo nuestros pies. Mientras nos acercábamos al área, vislumbramos las siluetas de varias camionetas estacionadas. La adrenalina comenzó a correr por mis venas. Nos comunicamos mediante señales de mano y nos posicionamos estratégicamente, listos para actuar. De repente, un grupo de hombres armados salió de las camionetas. Eran claramente narcos, y su actitud altanera nos dejó en claro que no estaban allí para dialogar. Uno de ellos, un tipo con un tatuaje en la cara, comenzó a gritar órdenes a sus compañeros, y en ese momento supe que habíamos sido descubiertos. La tensión en el aire se volvió insoportable. Sin previo aviso, uno de los hombres sacó un arma y comenzó a disparar. El sonido del plomo atravesando el aire era ensordecedor. En un instante, el silencio de la noche se convirtió en un caos total. Respondimos con fuego, y durante los siguientes minutos, el mundo se convirtió en una serie de destellos y explosiones. Recuerdo que mi mente se nubló, y la adrenalina me empujaba a actuar instintivamente, a proteger a mis compañeros y a mí mismo. Mientras nos movíamos de cobertura en cobertura, sentí una extraña presencia detrás de mí. Era como si algo me estuviera observando. En medio del tiroteo y las balas me atreví a mirar hacia atrás, pero no vi nada.
Sin embargo, esa sensación persistía, como un escalofrío en la nuca que no podía ignorar. El enfrentamiento continuó. La noche estaba llena de gritos y el sonido de las balas. Por un momento, logré ver a uno de mis compañeros caer al suelo. La angustia me invadió y luché contra el pánico. Me arrastré hacia él y mientras trataba de ayudarlo sentí de nuevo esa presencia. Esta vez lo sentía más cerca. Era algo difuso, casi como un espectro, pero con una presencia abrumadora. No podía creer lo que estaba viendo. Aquel momento entre la vida y la muerte me hizo dudar de mi cordura. El espectro pareció moverse entre las sombras, y algo en su mirada me decía que estaba relacionada con el lugar. En ese instante olvidé el tiroteo. A medida que mis compañeros continuaban enfrentándose a los maleantes, yo estaba atrapado en un trance, observando aquella entidad. Era como si me estuviera llamando, como si fuera parte del mismo terreno que estábamos defendiendo. Sin embargo, no tenía tiempo para pensar en ello. El deber me exigía regresar al presente. Finalmente, de lo que parecieron horas, logramos repeler a los maleantes. Algunos de ellos huyeron, pero logramos capturar a varios. La noche estaba impregnada de pólvora y líquido vital. Mientras atendíamos a los heridos, la figura desapareció, como si nunca hubiera estado allí. Intenté contarle a mis compañeros lo que había visto, pero sus miradas de incredulidad me hicieron callar. Quizás era mejor así. Los días siguieron y la rutina de patrullas continuó, pero sentía un cambio dentro de mí. La noche del enfrentamiento dejó una marca profunda. Me encontraba a menudo perdido en mis pensamientos, cuestionando lo que había presenciado. En las noches en las que patrullábamos, el recuerdo de aquel espectro me visitaba. A veces creía verlo entre las sombras, pero nunca lo mencioné. No quería que mis compañeros pensaran que estaba perdiendo la razón. Con el tiempo el caos en el pueblo disminuyó, pero las cicatrices permanecieron. La relación con la comunidad comenzó a mejorar y los habitantes ya no nos miraban con miedo. Sin embargo, cada vez que pasaba por el terreno donde tuvimos aquel enfrentamiento, sentí un escalofrío recorriendo mi espalda. Era un recordatorio de lo que habíamos enfrentado y de lo que podría haber sido. Un día, mientras patrullaba solo por el pueblo, vi a una anciana sentada en la puerta de su casa. Ella me miró con unos ojos penetrantes y al acercarme me dijo: "Los que han caído en ese lugar nunca se van. Cargan historias y protegen a los que quedan". Sus palabras resonaron en mí. Quizás aquella figura que vi era una de ellas, que aún vagaban por el terreno. Desde entonces, cada vez que patrullamos trato de recordar no solo el peligro que enfrentamos, sino también la historia de aquellos que han pasado por aquí. El caos puede dejar huellas, pero también nos enseña sobre la resiliencia y el valor. Mientras continúo mi servicio, llevo conmigo no solo la responsabilidad de proteger, sino también el respeto por aquellos que no precedieron, quienes de alguna manera aún están presentes en cada rincón de este pueblo. Quiero contarles algo breve que me pasó, y aunque es corto fue demasiado impactante. Recuerdo aquella noche como si fuera ayer. Era una de mis primeras semanas en la Guardia Nacional, y la adrenalina corría por mis venas. Nos habían asignado un punto caliente en un pequeño pueblo en el norte del país, donde reportaban actividades de un grupo delictivo que había estado causando estragos. La noche estaba oscura, solo iluminada por la luz tenue de las farolas. Estábamos patrullando las calles en un silencio tenso, cuando de repente escuchamos el sonido de motores a lo lejos. Nosotros nos alertamos y nos dirigimos hacia el origen del ruido. Al acercarnos, vimos varias camionetas estacionadas en un terreno baldío.
La tensión aumentó y sabíamos que no estábamos solos. Decidimos acercarnos con cautela. Al poco tiempo, un grupo de hombres armados comenzaron a salir de sus camionetas. En ese momento el corazón me latía con fuerza y la formación de mi unidad se volvió más compacta. De repente uno de esos hombres nos vio y sin pensarlo dos veces comenzó a disparar. La situación se volvió caótica. Nosotros respondimos al fuego y el sonido de las balas llenó la noche. Mientras nos movíamos para cubrirnos, noté algo extraño. Veía a lo lejos una figura difusa que parecía tener cuernos. No supe si era producto de mi miedo o de la misma adrenalina, pero se los juro que parecía estar observándonos. Era como si el ambiente se hubiera enfriado de repente. Después de unos minutos que se sintieron como horas, logramos repeler a esos maleantes, pero no sin consecuencias. Algunos de nuestros hombres resultaron heridos. Mientras los atendían, volví a ver a esa figura. La veía un poco más cerca. No podía distinguir bien sus rasgos. Posiblemente era un demonio, pero no lo podía distinguir bien. Pero lo que sí les puedo decir es que la sensación al verlo no fue nada agradable. Finalmente la situación se calmó, y aunque logramos capturar a algunos de los delincuentes, esa noche dejó marcas en mí, no solo por el enfrentamiento, sino por aquella presencia que vi. A veces en las noches oscuras, me pregunto si el lugar donde luchamos estará habitado por demonios, y es que estoy completamente seguro que algunos cárteles usan a esas entidades para su protección. Historias de terror de la internet.